Así que uno de los dos temas seleccionados por Patreon para este mes es la supervivencia en la Primera y Segunda Guerra Mundial, más específicamente, cómo exactamente sobrevive uno cuando su barco ha sido hundido, cómo sobrevives cuando te arrojan al océano de manera poco ceremoniosa, así que vamos a echar un vistazo rápido a esto. Ahora bien, hay dos formas en las que podrías encontrarte en el mar cuando tu barco es hundido durante cualquiera de las dos guerras mundiales, una de las cuales sería completamente involuntaria y la otra sería semi-voluntaria. Obviamente no te ofrecerías voluntariamente a meterte al agua por ninguna razón, salvo quizás si estuvieras rescatando a un hombre al agua, pero si eso estuviera ocurriendo, esperarías que el resto de tu barco te respaldara para sacarte de nuevo, así que la mayoría de estos consejos probablemente no aplicarían. Ahora, en cuanto a lo completamente involuntario, esto consistiría en algo como que hubo una explosión masiva y luego despertaste en el agua, o todo está en llamas, no quiero morir quemado, así que el mar se ve bastante tentador y voy a saltar, o algo por el estilo. Es decir, básicamente te han obligado a salir del barco de alguna manera en la que realmente no pudiste prepararte. Así que en ese momento ya estás en el mar. Hablaremos más adelante sobre cómo sobrevivir en el mar. Pero primero veamos la naturaleza semivoluntaria de las cosas, así que esto sería, digamos que tu barco es torpedeado o se pierde por fuego o proyectiles o lo que sea, pero efectivamente se ha dado la orden de abandonar el barco, o bien el barco se está hundiendo y es completamente obvio que tienes que abandonarlo, pero en cualquier caso tienes unos momentos para prepararte. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que necesitas hacer? Aunque esto abarca la Primera y Segunda Guerra Mundial, las circunstancias para los marineros son casi iguales. Uno espera que sepas nadar. Por mucho que te sorprenda, incluso hasta la Segunda Guerra Mundial y después muchos marineros no sabían nadar, así que tener este conocimiento sería beneficioso, pero quizá no lo tengas a la mano. Y bueno, ya sé que dicen que no hay mejor momento que el presente para aprender, pero probablemente no vas a aprender muchos consejos y trucos sobre natación en medio del océano frío y oscuro, pero por suerte deberías tener un salvavidas contigo o cerca de ti. Esta es una de las dos cosas que debes hacer. Dado que estás en medio de una guerra mundial, espero que hayas estado en puestos de combate y, por lo tanto, probablemente ya tengas puesto tu chaleco salvavidas, flotador, salvavidas o como quieras llamarlo. Si no lo tienes, entonces lo primero que necesitas hacer es revisar qué ropa llevas puesta, y esto es por una muy buena razón. Cuanta más ropa lleves puesta, más rápido te vas a hundir, porque si llevas algo como, digamos, un abrigo largo y pesado, puede ser absolutamente maravilloso para protegerte del viento, la lluvia y el frío mientras estás en cubierta, y sí, hasta cierto punto te va a aislar un poco cuando estés en el agua, pero también se va a empapar muy rápido, y una vez que se empape, eso va a ser un peso bastante pesado sobre ti que te va a arrastrar hacia abajo. Así que necesitas deshacerte de cualquier prenda pesada que pueda convertirse en un serio impedimento para ti. Sin embargo, curiosamente, tampoco quieres quedarte completamente en camisa y pantalón, porque lo más probable es que vayas a saltar a algo muy frío, y hablaremos de las temperaturas del agua un poco más adelante, pero aún así no quieres estar solo en camisa o algo así, porque entonces muy rápido, obviamente, el equilibrio exacto de cuánto deberías llevar puesto para mi chapuzón involuntario en el océano hoy probablemente no sea algo en lo que te vayas a concentrar mucho durante este periodo. Así que digamos que necesitas deshacerte del equipo más pesado, genial, fantástico. Ahora, si no lo has hecho ya, ponte el salvavidas y dirígete a la parte relevante del barco desde donde puedas salir. Ahora tienes que meterte al agua. Esto en sí mismo puede representar un peligro, a menos que por supuesto ya hayas sido lanzado al agua o te hayas visto obligado a dar un pequeño salto corriendo. Meterse al agua es difícil por varias razones. En primer lugar, los barcos realmente se ensanchan un poco bajo el agua, especialmente algunos de los barcos más antiguos que tienen abultamientos para torpedos y cosas por el estilo. Y para ser honesto, si tu barco se está hundiendo,
puede que no esté necesariamente en un ángulo normal, con la quilla normal. Así que si tu barco se está inclinando hacia un lado y tú estás en el lado que está más cerca del océano, bueno, eso hace las cosas un poco más sencillas porque probablemente estarás colgando sobre el agua profunda, mientras que si el barco se está inclinando hacia el lado opuesto a ti y estás mirando hacia abajo por una pendiente, este no es el mejor momento para saltar, porque es cuando descubres que saltar a lo mejor a unos 60 o 90 centímetros de agua y luego golpear el acero del costado de tu barco probablemente será tu final. En este punto, si el barco se está inclinando o se está hundiendo por la proa o la popa, quieres identificar el área hacia donde se está inclinando o hundiendo hacia el mar y, si es posible, salir de ahí relativamente rápido, aunque hay advertencias para todo esto. A menos que el barco esté volteándose muy rápido, en cuyo caso todo lo que está actualmente encima de ti podría caer sobre ti muy pronto. Entonces, si eso no es una opción porque estás en el lado equivocado del barco, lo cual probablemente va a ser más importante para ser honesto, o si el barco se está volteando bastante rápido, quieres estar en el lado que está más hacia arriba, porque aquí puedes deslizarte, resbalar o bajarte hasta la línea de flotación si es posible, y entrar al mar de esta manera, aunque de nuevo con la advertencia de que la pintura antiincrustante del barco, o no, podría haber recogido algo de vida marina bastante interesante en el camino. Percebes y cosas así, o dado que, bueno, tu barco se está hundiendo, hay una buena posibilidad de que haya agujeros de proyectil, torpedo o bomba, etcétera, en el costado del barco. Y eso significará muchos pedazos de metal afilado e incluso posiblemente agujeros grandes por los que podrías caer y terminar dentro del barco, que se está hundiendo, lo cual de nuevo no es bueno para tu supervivencia a largo plazo. Puedes darte cuenta apenas nos pusimos los chalecos salvavidas y ya intentamos bajar del barco, pero hay tantas formas de hacerlo mal que podría acabar muy mal, por eso no quieres estar en un barco que se hunde. Pero aún así, supongamos que ya tomaste una decisión rápida, saltaste, te deslizaste o si tu barco se hunde ordenadamente por proa o popa, tal vez simplemente te resbalaste del barco, sigamos desde este punto. Ahora, en este momento, algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué no te subiste a un bote salvavidas? Dos muy buenas razones. Una, probablemente los botes mismos no han sobrevivido a lo que causó que tu barco se hundiera. Si los enemigos te bombardearon, seguro tus botes de madera quedaron en llamas y hechos astillas. Si el enemigo te ha bombardeado desde el aire, probablemente sea igual, y si tu barco se inclina o hunde en un ángulo extraño, lanzar los botes puede ser muy difícil. Con suerte, quizá uno logre salir, pero no contaría con ello. También hay otros tipos de dispositivos de flotación que tienen una forma vagamente parecida a un bote, y hablaremos de ellos un poco más adelante, pero vamos a asumir inicialmente que no tendrás acceso a estas cosas al menos hasta que te alejes del barco. Así que entraste al agua y con suerte lograste evitar golpear cosas en el camino hacia abajo, incluyendo partes del barco, escombros del barco y o los costados del barco, todos los cuales serían peligros y ninguno de los cuales realmente quieres golpear. Ahora estás más o menos en la misma posición que alguien que tuvo que saltar al azar o que fue arrojado por la borda del barco. Nuestras historias ya se alinearon. Genial. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora quieres alejarte del barco tan rápido como humanamente posible. Y para hacer esto tienes aún más peligros que evitar. ¿No es divertido? Así como a tus compañeros de barco y los escombros al azar que tendrás que evitar. Todavía puede haber explosiones y cosas así, pero no hay mucho que puedas hacer para esquivarlas mientras estás en el agua. Lo siguiente que tendrás que evitar como un peligro importante son las zonas del mar que están en llamas. ¿No es esto muy divertido? La razón por la que el mar está en llamas, por extraño que parezca, es porque los barcos que son alcanzados tienden a empezar a perder combustible. Esto es más peligroso en la Segunda Guerra Mundial, cuando prácticamente todos los barcos usan petróleo, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, cuando solo unos pocos lo hacen. Así que en la Primera Guerra Mundial tal vez solo tengas que esquivar parches de carbón flotante, porque intentar nadar a través del carbón no es una buena idea, duele mucho.
También debes tratar de evitar los parches de petróleo sin quemar, porque nadar a través de uno de estos te hará muy inflamable, lo que significa que si te encuentras con otro parche de petróleo en llamas, estarás en problemas. Además, los humanos no son conocidos por su capacidad para respirar petróleo. El petróleo es un poco menos denso que el agua, así que tendrás más dificultad para flotar en él y además tiende a pegarse a todo. Así que evita el petróleo sin quemar a toda costa si es posible. Definitivamente evita el petróleo en llamas y si estás cubierto de petróleo sin quemar, especialmente evita el petróleo en llamas. Pero todas estas son cosas que podrías encontrar justo cerca del barco. Ahora, ¿por qué? Decimos que te alejes del barco lo más rápido posible. Hay una razón principal para esto y una menor. La menor es que recientemente estabas a bordo probablemente de un buque de guerra, y si estabas a bordo de un buque de guerra, existe toda la posibilidad de que al hundirse las Santa Bárbaras puedan detonar o que el agua entre en la sala de máquinas y las calderas exploten, lo que también podría hacer que exploten las Santa Bárbaras. Y si estás en un barco mercante, todavía podría haber algún tipo de explosión de caldera. Nada de esto beneficia tu salud si estás cerca, así que lo mejor es alejarte del barco rápidamente. Ahora, ¿cuál es la razón más importante? La razón más importante se puede resumir en una sola palabra, y esa es succión. Verás, un barco desplaza mucha agua. En un acorazado, el desplazamiento va de 20.000 a 70.000 toneladas, como ocurrió con algunos marineros japoneses, pero si hablamos de un acorazado tipo tratado, serían entre 30 y 40.000 toneladas. Esta cosa se va a hundir y cuando se hunda desplazando toda esa agua, entonces una masa similar de agua que antes estaba a los lados del barco ahora tiene que fluir hacia el vacío donde estaba el barco. Eso va a arrastrar muchas cosas de regreso hacia donde solía estar el barco. Podrías pensar que no es tan malo, pero recuerda que el barco sigue descendiendo y deja un vacío tras de sí por encima de sí mismo en el agua y el agua va a fluir hacia abajo para ocupar ese espacio. Y cuando el agua fluye hacia abajo, cualquier cosa que esté en el agua en ese momento y en esa zona va a bajar con ella. Y por supuesto, como el agua que desciende ha creado otro vacío en la superficie, más agua de ambos lados de la ubicación anterior del barco va a fluir y ocupar su lugar. Así que vas a terminar estando bajo el agua, con mucha más agua entrando por encima de ti. Esto no es algo bueno, porque el barco se va al fondo. Así que si quedas atrapado en esta columna de agua descendente sobre el barco, tú también vas a ir al fondo, porque la succión creada por un barco grande al hundirse es significativamente más fuerte que la flotabilidad de una persona promedio. Chaleco salvavidas o no. La única buena noticia es que a medida que el barco sigue descendiendo, obviamente hay un volumen mucho mayor de agua sobre él que puede contribuir a la columna de agua que se mueve hacia abajo, lo que significa que si eres arrastrado de regreso hacia el barco mientras se hunde, pero no eres succionado en los primeros, digamos, 12 segundos después de que el barco desaparece bajo las olas, lo más probable es que la succión presente en la superficie se disipe relativamente rápido y deberías estar bien. Ahora sé que se han hecho algunas pruebas con botes pequeños para tratar de replicar este efecto y han concluido que no es real. Desafortunadamente, el gran problema de esas pruebas es la escala, porque si un bote de varias toneladas se hunde, sea artificial o accidentalmente, la cantidad de agua que debe fluir sobre él equivale a unas toneladas, y al estar distribuida en la superficie del barco que desapareció, el efecto de succión no es tan fuerte. El efecto de succión aumenta mientras más rápido se hunda el barco y más grande sea, y considerando que es un buque de guerra y probablemente tiene muchos agujeros en los costados, probablemente se va a hundir muy rápido, y como acabamos de decir, hay una enorme cantidad de masa, así que la succión definitivamente es un factor,
Demasiados sobrevivientes de naufragios y pérdidas de buques de guerra lo reportan, y también la pérdida de grandes barcos civiles, especialmente considerando que podrías estar en un barco mercante que ha sido torpedeado, así que definitivamente aléjate del barco lo más rápido posible. El otro factor que contribuye a todo este fenómeno es la aireación o formación de espuma, y eso es porque el barco solía tener aire dentro y hasta cierto punto todavía lo tiene, y puede haber liberaciones significativas de aire cuando los compartimentos explotan, o puede haber liberaciones graduales de aire cuando el aire sale por las escotillas y puertas. Esto creará en ciertas áreas una especie de efecto de espuma, básicamente como un baño de burbujas o algo así, excepto que un poco más macabro. Y obviamente dentro de esa espuma hay mucha menos agua y mucho más aire. Los humanos no flotan en el aire, sorprendentemente. Y entonces, si quedas atrapado en una de estas zonas de agua aireada o espuma, no es tanto que te estén succionando hacia abajo, sino que simplemente estás cayendo a través de una columna compuesta mayormente de aire, pero desafortunadamente una columna de aire que terminará contigo a varias docenas o cientos de pies bajo el agua, lo cual, de nuevo, no es nada bueno para tu salud. En cualquier caso, el efecto es el mismo. ¿Qué hacer si te hundes con el barco? En ese momento, básicamente, tu mejor esperanza es rezar a cualquier deidad en la que creas para que ese día esté especialmente misericordiosa contigo. Porque tienes cuestión de quizás unos pocos segundos como máximo. Unas 12 antes de que estés irremediablemente muerto. Y esto es porque en ese tiempo el barco probablemente ya se habrá hundido mucho más allá de la profundidad segura para que los humanos buceen, en cuyo punto simplemente vas a ser aplastado por la presión. Bueno, tus pulmones serán colapsados por la presión y luego te ahogarás horriblemente, aunque probablemente más rápido de lo que... Esto es un tema bastante sombrío, ¿no? Pero bueno, si resulta que tienes la sonrisa de una deidad benevolente o una racha de suerte tan larga que deberías llenar tu boleto de lotería en cuanto regreses a tierra, podrías quedar atrapado en varias cosas. Podrías estar cerca del borde de la zona de succión, en cuyo caso podrías de alguna manera ser golpeado o al patear al azar, porque lo más probable es que no vas a saber qué demonios está pasando. Podrías salir de la columna principal de agua y tu flotabilidad con ayuda del chaleco salvavidas te llevaría a la superficie. En el caso de sobrevivientes del His Majesty's Ship Hood, alguna parte del barco pudo explotar al hundirse. Dijimos que las explosiones en superficie, como la de la Santa Bárbara, son malas. Si explota mientras bajas y estás en su columna de succión, será malo para tu supervivencia, pero al menos el final sería rápido. Sin embargo, si es algo como una caldera o un compartimento que se está colapsando, básicamente algo que libera algún tipo de burbuja de aire, entonces podrías tener suerte porque la burbuja de aire ascendente, que es lo suficientemente flotante como para superar la columna de succión de agua, empujará una pequeña cantidad de agua por encima de ella mientras sube, de la misma manera en que el barco arrastra mucha agua hacia abajo con él, y ese impulso hacia arriba podría entonces empujarte ya sea hacia arriba o hacia afuera de la columna principal de succión, y luego flotarás hacia arriba. Ser llevado hacia arriba por la burbuja de aire realmente no es algo que vaya a suceder a menos que sea una burbuja realmente enorme, pero para ser completamente honesto, probablemente subirá demasiado rápido como para que tu cuerpo pueda seguirle el ritmo. Sin embargo, podrías ser arrastrado en un sentido general por ella, ya que su propia pequeña columna ascendente podría llevarte con ella. Y como esto fue lo que les pasó a varios de los sobrevivientes, bueno, solo hubo 3, pero al menos a 2, posiblemente a todos ellos a bordo del His Majesty's Ship Hood, y en varios otros barcos también se observó este efecto. Si tienes la mala suerte de ser succionado y sobrevives, esta sería la forma principal de regresar a la superficie, así que estamos de vuelta arriba aún intentando evitar el aceite, el fuego y similares. Una vez que el barco se ha hundido, también puede haber pedazos y partes sueltas del barco que se desprenden y suben a la superficie. De nuevo, esta es otra razón por la que quieres estar lo más lejos posible del barco lo más rápido que puedas, porque
La fuerza con la que algunas de estas cosas van a salir a la superficie puede no parecer mucha porque, bueno, están siendo frenadas por el agua, pero recuerda que el agua es 1000 veces más densa que el aire. La energía con la que suben va a ser bastante significativa, así que a menos que te guste que te rompan las piernas desde abajo, aléjate lo más rápido posible otra vez. Así que o evitamos ser succionados hacia abajo o de alguna manera escapamos mágicamente de eso. Y hemos logrado no incinerarnos en zonas de aceite en llamas y ahora estamos lo suficientemente lejos de los restos del barco. ¿Ahora qué peligros enfrentamos? Bueno, suponiendo que tus antiguos enemigos no te estén disparando, lo cual podría pasar, pero no hay mucho que puedas hacer al respecto. Pero vamos a suponer que están siendo más o menos humanitarios y te dejan en paz. Los principales peligros que enfrentas van a ser el clima, la temperatura, tus otros compañeros de barco y tu chaleco salvavidas. En ese orden. Esos dos pueden sorprender, pero los comentaremos pronto. El clima va a ser un gran problema para ti dependiendo de qué tan malo sea, mares montañosos, mares muy agitados, cosas como esta, lluvia intensa, por ejemplo. Esto es malo porque obviamente te van a lanzar de arriba a abajo, eso te va a agotar, las olas pueden romper sobre tu cabeza y forzarte a sumergirte porque las corrientes de las olas también son muy fuertes, así que idealmente no quieres estar en esa situación, pero si lo estás, entonces quieres intentar enfrentarlo prácticamente como si fueras tu propio mini barco, es decir, averigua de qué dirección vienen las olas y gira hacia esa dirección. Ahora, a diferencia de un barco, no tienes una proa fina ni una relación de largo a ancho extremadamente larga para facilitar el movimiento a través de las olas, pero si estás flotando ahí, al menos de esta manera puedes verlas venir. Y si puedes verlas venir, eso significa que si parece que la ola va a subir demasiado rápido para tu flotabilidad o va a romper sobre ti, puedes aguantar la respiración y atravesarla en lugar de ser literalmente sorprendido por el clima. Relacionado con el clima está la temperatura. Y la temperatura del mar probablemente va a ser tu enemigo número uno, suponiendo que no haya aeronaves de rescate o barcos de rescate en las inmediaciones. Y eso es porque el agua fría absorbe la energía en forma de calor del cuerpo humano de manera sorprendentemente rápida. Y tratar de nadar y moverte para generar calor solo va a ser de utilidad limitada, porque el agua te va a quitar el calor mucho más rápido de lo que puedes generarlo. Así que, en el mejor de los casos, solo estarías ralentizando la velocidad a la que te vas a congelar hasta morir, pero no vas a detenerlo. Y, quizás más importante, también te vas a cansar más, lo que podría comprometer tu capacidad de sobrevivir más adelante. Así que sí, no nades ni te agites solo por tratar de mantenerte caliente, porque solo vas a desperdiciar energía y morir más rápido, aunque un poco de movimiento puede ser útil. Ahora el tiempo está corriendo. Y esto en muchos sentidos está dictado por el frío del agua. Porque si estás en algún lugar como, digamos, el Océano Ártico, supongamos que eres uno de los pocos que logró salir del Kaiserliches Marineschiff Scharnhorst, el barco alemán de la Segunda Guerra Mundial, aunque para ser honesto, dado que se hundió cerca de las Islas Malvinas, salir del Seiner Majestätsschiff Scharnhorst probablemente sea una situación similar, donde el agua es increíblemente fría. Tu tiempo de supervivencia, desafortunadamente, se mide en minutos, tienes que salir del agua muy rápido, ya sea subiéndote a una balsa o de alguna manera a un bote de supervivencia o si te recoge otro barco, pero tienes que salir de esa agua rápido porque si no simplemente te vas a congelar hasta morir. Si estás en el Atlántico, depende de tu condición cuando entraste al agua y esto puede depender de muchas cosas. Si llevas poca ropa, por eso dijimos que te deshagas de casi todo, porque perderás calor más rápido. También influye cuánta energía tenías antes de entrar al agua, si habías comido bien o si tenías hambre, porque eso va a afectar la reserva de energía de fácil acceso que tiene tu cuerpo. Incluso cosas tan simples como si tienes unos kilos de más, porque si eres muy delgado, tu cuerpo no tiene muchas reservas de energía y además tu relación de superficie a volumen es
bastante mala para este tipo de situaciones, mientras que quizás si eres un poco más rellenito, de hecho, podrías sobrevivir un poco más, porque uno, tienes más aislamiento corporal y dos, tu cuerpo tiene un poco más de reservas de energía de las que alimentarse. Así que una vez que llegas a las aguas que siguen siendo muy frías, pero un poco más cálidas del mar en general, como el Atlántico Norte, el Atlántico Sur, el Mar del Norte, ninguno de estos océanos suena particularmente atractivo, pero son mejores que el océano Ártico, digámoslo así. Tienes desde quizá 15 minutos hasta media hora o incluso varios días, dependiendo, como dije, de tu condición física, el clima y hasta cierto punto simplemente la suerte genética. Hay relatos que dicen que cuando el Bismarck se hundió en las aguas un poco más cálidas de la parte sur del Atlántico Norte, algunos de los hombres, ya sea por heridas o por agotamiento previo, o cualquier otro factor, solo duraron de 15 a 20 minutos en el agua. Y los sobrevivientes iban cayendo poco a poco con el paso del tiempo, y algunos de ellos, créanlo o no, en realidad duraron días en el agua. Así que en ese tipo de entornos la verdad es que es cuestión de suerte, con algunos factores controlables como mencionamos antes. Esta es una de las razones, de hecho, ya que estamos hablando de los sobrevivientes del Bismarck, por la que no quieres gastar enormes cantidades de energía más allá de lo necesario para alejarte del barco, porque desafortunadamente, si llega un barco de rescate, lo más probable es que no puedan enviar personas al agua para rescatarte. Van a poner cuerdas y redes y tal vez bajen algunos botes, pero el hecho de salir del agua y subirte a algo seco va a depender en gran parte de tu fuerza. Ahora, ocasionalmente, especialmente si es un barco amigo el que te recoge, tal vez puedan enviar a una o dos personas al agua, pero esto generalmente se desaconsejaba porque, bueno, acabamos de pasar los últimos 25 minutos hablando de lo horrible que es estar en el mar. Y la mayoría de los capitanes no quieren arriesgar a su propia tripulación poniéndolos exactamente en la misma situación y luego potencialmente perderlos a ellos además de a ti. Y, por supuesto, si has desperdiciado mucha energía innecesariamente luchando en el agua, podrías encontrarte en la misma situación en la que, desafortunadamente, se encontraron varios sobrevivientes del Bismarck. Sobrevivieron lo suficiente para llegar a un barco de rescate y luego descubrieron que simplemente no tenían la energía para subir por la escalera o sostenerse de una cuerda, así que sí, trata de evitar ese destino tan sombrío. Ahora podrías estar pensando, bueno, entonces en este escenario el mejor lugar para hundirse sería en el medio del Pacífico, cerca del Ecuador, donde es agradable y cálido, idealmente incluso en aguas poco profundas donde el agua es aún más cálida que en el océano profundo. Y sí, hasta cierto punto, hundirse en aguas más cálidas sí te beneficia en cuanto a tu supervivencia en relación con la temperatura, porque sí, la diferencia de temperatura entre el agua y la temperatura interna de tu cuerpo es menor. Entonces, la tasa de transferencia de calor fuera de tu cuerpo es menor, así que vivirás más tiempo. Sin embargo, eso viene con dos advertencias. Una, no existe ningún océano en el mundo que se acerque siquiera a la temperatura corporal humana, lo que significa que eventualmente morirás de hipotermia de una forma u otra, pero no lo notarás tanto en aguas más cálidas y en otro famoso naufragio, el United States Ship Indianapolis. Esto fue una de las cosas que desafortunadamente les pasó a varios miembros de la tripulación, donde simplemente iban perdiendo temperatura corporal lentamente y luego comenzaban a mostrar síntomas de hipotermia y se desvanecían, aunque estaban en medio de un sol abrasador y, relativamente hablando, en aguas más cálidas. Así que digamos que el tiempo corre donde sea que estés. El otro problema de estar en aguas más cálidas es que, de nuevo, haciendo referencia al United States Ship Indianapolis, las aguas más cálidas tienden a tener la mayor cantidad de grandes depredadores pelágicos, es decir, los tiburones. Así que en aguas cálidas tienes un poco más de tiempo de vida según tu temperatura corporal, pero podrías tener mucho menos tiempo de vida dependiendo de si un tiburón decide que serías un bocadillo sabroso. Y más vale que esperes no haber resultado herido durante alguno de los incidentes anteriores, porque sí, bueno, el dicho sangre en el agua definitivamente aplica cuando se trata de tiburones. Ahora, el tercer peligro en la lista.
Eran tus propios compañeros de barco. Ahora podrías pensar, bueno, espera un minuto, seguramente todos se unirían e intentarían sobrevivir juntos. Sí, siempre y cuando todavía estén en su sano juicio. Sin embargo, como cualquiera que haya tomado algún curso de preservación de salvavidas, o cualquiera que haya servido en la marina o en un barco mercante y haya tenido el simulacro de supervivencia en el mar grabado en la mente, sabrá. Las personas que se están ahogando o creen que están a punto de ahogarse entran en pánico, y cuando entran en pánico harán absolutamente cualquier cosa que crean que les ayudará a no ahogarse. Y si eso significa agarrarse de alguien y pararse sobre él para mantener su propia cabeza fuera del agua, eso es lo que harán, porque están en un pánico ciego, no tienen idea real de lo que están haciendo más allá del instinto básico de autopreservación. Y esto se ha demostrado incluso en situaciones relativamente cotidianas como las piscinas, donde una vez que entra el pánico, incluso un niño pequeño en su desesperación ha llegado a ahogar accidentalmente a un adulto que intentaba salvarlo. Así que sí, si ves a un tripulante ahogándose, por duro que suene, probablemente sea mejor para tu propia supervivencia dejarlo como está y no acercarte demasiado. Por supuesto, eso no es algo que puedas ordenar a la gente que haga, y hay una pequeña posibilidad de que puedas ayudarlos, pero eso será algo que tendrás que decidir caso por caso cuando te encuentres en esa situación, y esperemos que nunca te pase. Pero dejando de lado ese asunto un poco sombrío, si no te encuentras con compañeros de tripulación que se estén ahogando, entonces tus compañeros de barco podrían serte de ayuda, ya que aparte de cualquier otra cosa, si se agrupan juntos pueden compartir algo de calor corporal, incluso si todavía están en el agua. Y, por supuesto, un grupo de personas puede tratar de pensar en varias estrategias o consejos y trucos para sobrevivir que cualquier individuo podría haber olvidado. Además, también es más fácil que los barcos y aviones los vean si están en grupo, así que si puedes encontrar un grupo de compañeros de barco relativamente sensatos, únete a ellos. Y si no puedes, bueno, tu situación no puede empeorar mucho, excepto por nuestro cuarto factor, tus salvavidas, chaleco salvavidas o chaqueta salvavidas. Ahora podrías estar pensando, espera un minuto, ¿cómo podría esto ser un peligro para mí? Está en el nombre, ¿no? Es un salvavidas, ¿verdad? Bueno, sí, pero en realidad no, al estilo de nuestros piratas favoritos de plastilina. Galleta por esa referencia. La razón por la que si estás en la Primera o Segunda Guerra Mundial, tu salvavidas puede que no termine siendo tu amigo por un periodo particularmente largo es por el material del que está hecho. En la Primera Guerra Mundial, muchos chalecos salvavidas no eran impermeables, sino de lona tratada para resistir el agua o algo similar, con grandes bloques de corcho en su interior. Esto, de hecho, es la razón por la que ves ese tipo particular de chalecos salvavidas que ves en el Titanic, en varias, tanto en fotografías como en películas. El corcho, por supuesto, es flotante y te mantiene a flote, y durante la Primera Guerra Mundial y en el periodo de entreguerras, estos chalecos de corcho, que eran un poco incómodos de usar porque, bueno, el corcho es relativamente rígido, fueron reemplazados por un tipo similar de chalecos salvavidas, excepto que estaban llenos de un material vegetal natural llamado kapok, que también es resistente al agua y flotante, pero algo más suave. El problema con estos, sin embargo, es que con el tiempo sí absorben agua. Son a prueba de agua. Solo son resistentes al agua. Y suponiendo que sobrevivas y que la temperatura, el clima y los tiburones no te afecten, gradualmente se irán empapando de agua y perderán su flotabilidad. Obviamente irán perdiendo su flotabilidad constantemente, pero en algún momento llegarán a ser neutros en flotabilidad y por lo tanto ya no te ayudarán, y poco después se volverán negativamente flotantes y serán un obstáculo activo, lo que significa que tendrás que deshacerte de ellos. Esto puede tener una serie de impactos sumamente negativos para ti. Obviamente, si lo mantienes puesto, se vuelve negativamente flotante y eventualmente te arrastrará hacia abajo, pero si te deshaces de él.
Especialmente los chalecos salvavidas de Kapok eran relativamente aislantes, y eso podría ser lo único que mantiene tu temperatura corporal central, lo cual es un poco problemático. Pero también, obviamente, a medida que se empapa más de agua, el mantenerte a flote depende cada vez más de ti, lo que significa gastar más y más energía, y solo tendrás una cantidad limitada de eso. Si estás en el agua con un chaleco salvavidas, estaban los chalecos salvavidas inflables de goma con los que podríamos estar más familiarizados hoy en día. En la Segunda Guerra Mundial a menudo se les llamaba Mae West. Sin embargo, estos eran en su mayoría usados por la tripulación aérea, y como miembro de la tripulación de un barco, lo más probable es que tengas un salvavidas relleno de Kapok. En la Primera Guerra Mundial era común tener chalecos rellenos de corcho, y en la Segunda Guerra Mundial en barcos mercantes aún podían usarlos. Sin importar si es de corcho o kapok, ambos enfrentan el mismo riesgo a largo plazo si llegas a vivir tanto. Así que, en resumen, eso parece ser un panorama bastante sombrío. ¿Cuáles son tus posibilidades de sobrevivir, suponiendo que de alguna manera lograste llegar al final de esta lista? Bueno, tu primera y mejor oportunidad de sobrevivir será que tu barco se haya hundido en medio de barcos aliados. Supongamos que fue bombardeado o torpedeado. Si lograste sobrevivir los primeros minutos, entonces probablemente tus aliados van a lanzar botes y acercarse en sus propios barcos para intentar sacarte, lo cual en general es algo bueno. Sin embargo, si te hundes en medio de la batalla, podrías experimentar que te dejen atrás porque no hay otra opción, ya que la batalla sigue en curso. O si te lanzaron por la borda antes de que tu barco se hundiera, tu barco podría seguir alejándose tratando de mantenerse a salvo, como sucedió con algunos de los sobrevivientes del United States Ship Franklin. O tu barco pudo haber explotado de una manera tan espectacular que todos concluyen que deben estar todos muertos, como con el United States Ship Juno. Así que simplemente tener barcos aliados en la zona no es precisamente una garantía de supervivencia, pero con suerte tú o algún otro sobreviviente en el agua podrían haber logrado llevar consigo algo como una pistola de bengalas, que en ese tiempo generalmente se llamaba pistola Berry por el fabricante, y puedes usarla para atraer la atención, obviamente. Y si no tienes una de esas, entonces intenta hacer cualquier otra cosa para llamar la atención, ya sea hacer salpicaduras, usar cosas brillantes que sean reflectantes como espejos, o un silbato si es que tienes uno. En este punto, encontrar al contramaestre suele ser una buena idea si puedes. Así que si no tienes barcos aliados en la zona, tu mejor opción en realidad es el enemigo. Porque una vez que tu barco se ha hundido, suponiendo que es el único barco enemigo en el área la mayoría de las veces, suponiendo que probablemente no estés luchando contra los japoneses, pero suponiendo que estés luchando contra casi cualquier otro, la mayoría de las veces el barco enemigo en realidad intentará salvarte porque el enemigo de todo marinero es el mar y existe ese vínculo común de hermandad, incluso si se estaban disparando hace unos momentos. Además, en términos más prosaicos, como militar enemigo, podrías tener información que les resulte valiosa, así que tienen un doble interés en sacarte del agua. Y así es, por ejemplo, como los sobrevivientes del His Majesty's Ship Glowworm lograron mantenerse con vida, porque el Admiral Hipper los recogió. Y por el otro lado, cuando el Scharnhorst se hundió, los pocos que tuvieron la suerte de sobrevivir a las aguas árticas fueron recogidos por los barcos británicos que habían sido responsables de enviar al Scharnhorst al fondo. Lo siguiente en tu lista de cosas que podrían salvarte la vida serían los aviones aliados. Ahora, esto es algo que quizás sea más probable en la Segunda Guerra Mundial que en la Primera, pero aún así, los hidroaviones y cosas por el estilo, si salen y te ven, pueden dejarte suministros, y tanto los hidroaviones como los aviones normales pueden hacer eso. O si las condiciones del mar son lo suficientemente calmadas y el avión no está completamente sobrecargado, entonces muchas veces el capitán de un hidroavión podría aterrizar y subirte a bordo de esa manera. Así que cosas como los Catalinas o los Short Sunderlands, o si eres alemán, un avión Blomund Boss normalmente serían una vista muy bienvenida. E incluso si no son hidroaviones, como dijimos, podrían dejarte suministros, y si no tienen suministros a bordo para dejarte, si te ven al menos pueden dirigir a otro barco aliado para que venga y te recoja. Y ahí
ahí es donde está tu siguiente mejor oportunidad de sobrevivir, que son los barcos aliados que no estaban en tu formación, pero que podrían venir buscando tu barco o sobrevivientes. Siendo honesto, más allá de eso, ya dependes completamente de la suerte. Si no te recoge una de esas categorías, va a ser cuestión de intentar flotar y esperar encontrarte con un barco mercante al azar o ser arrastrado hasta la orilla. No son probabilidades particularmente buenas, pero son probabilidades que han salvado a algunas personas a lo largo de ambos conflictos. Así que eso es más o menos lo que puedes hacer y lo que puedes esperar si estás solo en el mar o en un grupo pequeño. Pero, ¿qué pasa si puedes conseguir algún tipo de flotación que no dependa únicamente de ti? Bueno, ahora tienes algunas opciones más. Una de las cosas más obvias podría ser algún tipo de escombro flotante de tu barco. Si flota, entonces puedes agarrarte a eso y eso, con suerte, te mantendrá al menos algo a flote. Quiero decir, un pequeño trozo de mástil de madera o algo así podría ayudarte a mantenerte a flote, lo que significa que necesitas usar menos energía, y si el clima es relativamente benigno, al mantener más de tu cuerpo fuera del agua, permite que el sol te caliente más, lo que aumenta tu longevidad considerando la temperatura del agua. Y si es una pieza más grande, como una puerta o algo por el estilo, si hay puertas de madera en tu barco o un pedazo de escombro flotante de tamaño similar, entonces obviamente podrías subirte parcial o totalmente fuera del agua, lo que de nuevo te ayudará a conservar energía. La siguiente opción es lo que solían llamar en ese tiempo el flotador Kali. Ahora, el flotador Kali o algo similar era bastante común a bordo de los buques de guerra. Ahora, estos flotadores Kali son verdaderos inventos maravillosos. Por fuera pueden parecer una lancha inflable de hule, pero en realidad son mucho más duraderos, y hay una razón por la que los buques de guerra suelen llevar estos, ya que son formas más probables de preservar la vida de la tripulación en caso de hundimiento, a diferencia de los botes del barco que, como mencionamos, solían estar en pedazos y en llamas para cuando el barco se hundía. Ahora, un flotador Kali es mucho más que una lancha inflable de hule. En realidad está hecho de un tubo de metal que luego está rodeado, como tal vez hayas escuchado antes, de material de capoc o corcho, el cual se envuelve en lona, y como puede permitirse ser un poco más rígido, esta lona generalmente es impermeable, usualmente mediante pintura u otro material similar. Dentro del flotador Kali, normalmente habrá algo como listones de madera, o tal vez una hoja de lona, o ambos, y una caja de suministros. Ahora, todo esto es muy importante porque significa que el flotador Kali funciona igual de bien al revés que al derecho, aunque cómo determinar cuál es el lado correcto sigue siendo una incógnita. Además, están divididos en secciones individuales, básicamente pequeños compartimentos estancos, y esto los hace prácticamente imposibles de hundir a menos que les dispares con una ametralladora, lo cual es muy útil. Si fueran simples lanchas inflables de hule, podrían pincharse fácilmente, pero un flotador Kali a 3 metros de una explosión podría llenarse de metralla y aún así funcionar bien como dispositivo de flotación. Esto se debe a que la lona es impermeable y tanto el capoc como el corcho flotan. Mientras la lona no tenga agujeros, seguirá siendo así. Además, el tubo interior, sea de acero, cobre u otro metal, es hueco, flotará y es bastante resistente. Y gracias a los pequeños compartimentos internos, incluso si una parte se perfora por metralla o algo así, esa sección podría llenarse eventualmente y perder flotabilidad de manera muy similar a lo que pasaría con un salvavidas de la época, pero eso no va a hundir el flotador Kali, a menos, como dijimos, que esté completamente acribillado, porque esa contaminación se mantendrá solo en esa sección. Ahora, si tienes la suerte de estar a bordo de uno de estos desde el principio o de encontrar uno flotando después, ya sea con o sin personas a bordo, y logras subirte, entonces tienes suerte porque esta caja de suministros incluirá comida, que obviamente es muy útil, agua, que es vital, porque sí, puede que hayas caído al agua, pero estás en un océano, así que no querrás beber nada de eso. El cuerpo humano no dura mucho sin agua, por lo que el agua dulce es una gran ventaja.
Equipo de supervivencia, equipo de primeros auxilios, mantas, lonas, etcétera. Todo esto puede ayudarte a sobrevivir mucho más tiempo al mantenerte abrigado. En la mayoría de los mares, que suelen ser fríos y en ambientes muy calurosos, puedes poner la lona sobre el flotador Kali para tener sombra, ya que podrías morir de golpe de calor y exposición. La lona también sirve para recolectar agua de lluvia y rellenar tus suministros si te quedas sin agua. Usualmente, la caja de supervivencia incluye una bengala, pistola de bengalas, espejo o, con suerte, una radio de corto alcance para pedir ayuda. En el momento adecuado, y si logras encontrar un flotador Kali que ya esté completamente lleno, aún puedes beneficiarte de algunas de las cosas a bordo, incluso si no puedes subirte, porque tienen cuerdas alrededor del flotador, lo que significa que, aunque no puedas salir del agua, al menos puedes sujetarte y de nuevo ahorrar tu energía. En varios casos donde los barcos se hundieron, hubo sistemas organizados por oficiales o tripulantes que asumieron un papel de liderazgo, donde rotaban a las personas dentro y fuera de la balsa o flotador, dependiendo de cómo quieras llamarlo, para mantener con vida al mayor número posible. Así que podrías tener, por ejemplo, una balsa o flotador con capacidad para 30 personas, y si existían en tamaños desde 8 hasta 50 personas, pero digamos que tienes una balsa para 30 personas. Entonces, si tienes 40 hombres, entonces podrías usar un sistema en el que tienes a 10 hombres en el agua y después de 4 horas salen, los 10 hombres más descansados entran al agua y así sucesivamente, para mantener la balsa a flote y que nadie pase demasiado tiempo en el agua. Obviamente, esto tiende a funcionar mucho mejor en aguas, en las que realmente puedes sobrevivir durante 4 horas, en lugar de las latitudes más al norte o al sur. Y gracias a la construcción relativamente compleja de una balsa Kali, con todo el metal, lona, cables y cuerdas flotando dentro de ella, además del equipo de supervivencia, si llegas a encontrarte solo o en un grupo pequeño en una de estas balsas y no has sido rescatado, durante muchos días o incluso semanas, puedes incluso canibalizar partes de la balsa para fabricar cosas como equipo de pesca, lo cual fue hecho por varios sobrevivientes en ciertos casos, lo que podría permitirte sobrevivir durante semanas, si no meses, si tienes suerte. Y de nuevo, ha sucedido. Es poco probable, pero ha pasado, así que todavía hay esperanza. Suponiendo que logres algún tipo de flotación, tus posibilidades de supervivencia aumentan básicamente porque te has dado más tiempo. Pero en general, tus métodos de rescate son prácticamente los mismos que se describieron antes, con la única salvedad de que si logras subir a una balsa grande o, como dijimos, a un bote salvavidas de algún barco que milagrosamente haya sobrevivido, también existe la pequeña posibilidad de que puedas dirigir tu propio rumbo hacia algún lugar navegando por el sol y las estrellas, tal vez usando una vela, quizá improvisando una lona o algo así, en cuyo caso podrías lograr llegar a tierra, pero eso es un evento bastante raro, así que no necesariamente contaría con eso. Y así. En resumen, esa es una breve descripción de los principales peligros y problemas y de lo poco que puedes hacer para intentar superarlos, que podrían ocurrirte si te encuentras a bordo de un barco que se hunde en la Primera o Segunda Guerra Mundial. Como puedes imaginar, la posibilidad de sobrevivir en estas circunstancias no es especialmente alta, fuera de ser rescatado en los primeros 10 a 15 minutos más o menos, o quizá media hora dependiendo de las condiciones del clima y la temperatura del mar. La probabilidad de sobrevivir no es alta. Es un hecho que los humanos no están hechos para pasar mucho tiempo en el océano, menos aún quietos, de repente y con pocos suministros. Y desafortunadamente, un número significativo de hombres que lograban salir físicamente de sus barcos cuando se hundían, sucumbían ya sea a los elementos, a la succión cuando el barco se iba al fondo, a explosiones si el barco llegaba a explotar, o a cualquiera de los otros peligros ambientales que hemos descrito anteriormente, incluyendo esos desagradables parches de aceite en llamas. Así que sí, definitivamente no es nada fácil, definitivamente no es algo que quieras experimentar jamás, pero si lo hicieras, básicamente así es como intentarías sobrellevar todo eso.
Y quién sabe si por alguna casualidad uno o más de ustedes llegan a encontrarse a bordo de un barco que involuntariamente se dirige al fondo del océano. Bueno, no puedo esperar que recuerdes casi 50 minutos de video, pero en resumen corto, si no logras llegar a un bote o una balsa de inmediato y te encuentras teniendo que meterte al agua, asegúrate de no estar demasiado cargado con ropa pesada. Asegúrate de tener puesto tu chaleco salvavidas o salvavidas y ten cuidado al entrar al agua para evitar tanto partes del barco y escombros como personas en el agua. Una vez que estés en el agua, evita a toda costa cualquier mancha de aceite, combustible u otros líquidos que puedan estar filtrándose del barco. Aléjate del barco tan rápido como humanamente posible, pero no te esfuerces demasiado. Una vez lejos del barco, intenta pedir ayuda o encontrar a otros sobrevivientes o algún otro bote o algo a lo que puedas unirte. Si no puedes hacer eso, intenta encontrar algún escombro y si nada de eso funciona, trata de mantener la calma lo más posible. Intenta permanecer lo más quieto posible. Conserva tu energía tanto como puedas y mantente atento a los equipos de rescate que puedan llegar. Con suerte podrías sobrevivir. Ahora, dicho todo esto, como mencionamos durante el video, existen cursos de supervivencia en el mar que si alguna vez has servido en un barco, ya sea mercante o militar, en algún momento los habrás tomado. Así que si alguno de ustedes ha pasado por uno de esos cursos, y sé que hay un número considerable de suscriptores que están en servicio o son exmilitares que han estado a bordo de barcos, si alguno de ustedes está viendo esto y tiene más consejos o trucos que quiera compartir o alguna anécdota que quiera mencionar, siéntase libre de hacerlo en los comentarios, porque aunque este es un canal de historia, la simple realidad es que, como dijimos, desafortunadamente esto podría ser algo en lo que cualquiera de nosotros que termine de alguna manera a bordo de un barco podría encontrarse por una circunstancia muy desafortunada. Así que, mientras más información se pueda compartir, mejor. Y espero ver algunos de esos comentarios. Dicho esto, concluyamos este video con unos momentos para recordar a aquellos que hicieron todo lo posible por abandonar un barco que se estaba hundiendo, pero por cualquier razón no tuvieron la suerte de regresar a casa. Eso es todo por este video, gracias por verlo. Si tienes algún comentario o sugerencia sobre algún barco para revisar, háznoslo saber en los comentarios abajo. No olvides comentar en la publicación fijada para dudas del dique seco.